tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al pelotazo aquí a Asturias Televisión, como siempre en su casa, donde, bueno, pues como cada lunes lo que les vamos a hacer es hablarles un poquitín de todas las categorías del fútbol modesto asturiano. Ya saben que, bueno, pues como todos los lunes lo que hacemos es repasar con las pantallas lo que fueron dando de sí. Evidentemente lo hacemos con la mejor de las intenciones, con la intención de informar. Pero bueno, de vez en cuando también nos equivocamos, evidentemente. Y antes que nada, hoy lo que tengo que hacer es, punto número uno, pedir disculpas porque, bueno, la segunda regional sí que había comenzado. Como dije la semana anterior, no fueron todos los grupos los que comenzaron, pero sí que comenzó el grupo 2, porque, bueno, hay un equipo más que tienen que ir pasando todos por ese equipo que van a descansar, con lo cual todos van a descansar una jornada y eso hace que haya comenzado pues 3 semanas antes que el resto. Todos comenzarán esta semana, la que arrancamos hoy lunes, pero el grupo 2, que como digo, ya comenzó. Y otra cosa que quiero hacer es, evidentemente, tener un recuerdo para ese chaval de Navia, que, bueno, pues José Roberto, que como todos saben, pues fallecía esta pasada semana. Fallecía en Navia al golpearse contra un muro en el campo del Pardo, y eso, bueno, pues llenó de tragedia y de luto el fútbol modesto, que nos llega a todos y que, bueno, pues hizo de alguna manera que todos los campos aguardaran un minuto de silencio en memoria de ese chaval y de su familia, ¿no? Sobre todo muchísima fuerza para todos sus compañeros, porque yo me preguntaba en un tuit el otro día que cómo estarán esos compañeros también, ¿no? de ese chaval. Por lo tanto, todo el ánimo del mundo y toda la fuerza desde aquí, desde el pelotazo de Asturias Televisión. Y ahora sí, lo que vamos a hacer va a ser entrar en materia. Vamos a empezar, como siempre, por la tercera división, porque tiene ya la tercera división tiene ya resultados definitivos. Evidentemente, toda la jornada se disputó en el día de ayer con normalidad, no siendo pues lo que acabo de comentarles, ¿no? Que pues en todos los campos se guarda un minuto de silencio. Y en tercera división pues tenemos resultados, algunos de ellos muy importantes, de partidos muy importantes, como puede ser sobre todo, yo creo que ese partidazo entre el Covadonga y el Marino, que acabó con 1-2, victoria de los marinistas, un golpe encima de la mesa muy importante. El Covadonga, que llegaba arriba como equipo invicto, y al final, bueno, pues se le acaba la imbatibilidad contra el Marino del Banco en su propia casa, y eso hace que el Marino pues pase por delante del Covadonga, y que solamente queden dos equipos invictos ahora mismo, que son el Lealtad y el Entrego. El Lealtad, que empató a 0 en su visita a Colunga, en Santianes, en un derbi que hacía mucho tiempo que no se disputaba, y el Entrego, por su parte, empató a 0 en el campo del Provinciano también. Bastantes empates a 0, hasta 3 contabilizamos esta jornada, bastantes equipos que no logran marcar, y también mención especial para el San Claudio, que logra su primer punto en esta categoría. Enhorabuena a Borja Menéndez y a los suyos, y ánimo, porque muy pronto llegará también su primera victoria en esta tercera división. Una tercera división que se completa con los siguientes marcadores. Jornada número 6, los van a ver ahora en pantalla. Real Avilés 1, Madalena Morcín 0, Condal 0, Llanes 3, Covadonga 1, Marino 2, Tuilla 1, Llanera 0, San Claudio 1, Siero 1, Previano 0, El Entrego 0, San Martín 0, Ceares 0, Colunga 0, Lealtad 0, Mosconia 4, Universidad de Oviedo 0 y Caudal de Mieres 2, Gijón Industrial 0. Con estos marcadores, la categoría queda comandada por el Lealtad de Villaviciosa, como decía antes, con 14 puntos, mismos puntos para el Entrego. Con 13 puntos vienen Caudal, Marino y Covadonga, ahí es nada, los tres equipos que vienen en la pelea. Luego viene el Colunga con 11 puntos, Mosconia y Real Avilés con 10, Llanes y Siero con 9, Praviano con 8, Tuilla, Condal 7, San Martín con 6, Madalena Morcín con 5, el Llanera y el Gijón Industrial pasando ya problemas con 4 puntos, y ya en descenso metidos en la Universidad de Oviedo con 3, los mismos que el Ceares, y cerrando la tabla con 1 punto queda el San Claudio. Próxima jornada, íntegramente de domingo, se van a disputar todos los partidos, y son los siguientes: Condal, Real Avilés a las 12, también a las 12 Llanera Proviano, 12:30 para el Ceares San Claudio, a las 5 el Gijón Industrial San Martín y el Llanes Marino del Banco, 5:15 para la Universidad de Oviedo Caudal, Madalena Morcín, Tuilla, Lealtad Mosconia, 5:30 el Siero Covadonga, y a las 6:30 de la tarde el Entrego y el Colunga cierran la jornada, abrochan esta jornada número 7 en el Nuevo Nalón.
Bajamos un escaloncín y nos vamos a ver lo que pasó en preferente, jornada número 6 también en preferente. El Navarro sigue lo suyo, vence y convence 3-0. En esta ocasión se deshace del Roces. Muy buena pinta tiene este Navarro, sin duda, y también muy buena pinta pues tiene su perseguidor, su inmediato perseguidor, que no es otro que el Avilés Stadium, que también está haciendo las cosas bien y que se impuso en el campo de la Mata por 0-1. El Asturias de Blimea no pudo sumar de a 3, en esta ocasión empató ante el Atlético Lugones, que no acaba de arrancar, si bien es verdad que llegaba un equipo de los de la zona alta de la tabla, pero bueno, se les supone que ellos también van a estar en la zona alta y no acaba de llegar esa victoria, esa primera victoria de este proyecto de pulgar a los Celtes del Atlético Lugones, y solamente pudo empatar a 1 ante el Asturias de Blimea. También importantísima la victoria del Urraca ante el Valladolid, porque da un vuelco a la tabla, adelanta al Valladolid, se queda cuarto y se queda ahí pues a expensas de que puedan fallar estos tres equipos de arriba que acabo de comentarles. Vamos a repasar el resto de la jornada, que es la siguiente. Navarro 3, Roces 0, Astur 2, Tineo 2, Atlético Lugones 1, Asturias 1, Valdesoto 1, Ribadedeva 0, Ribadesella 0, Lenense 1, Nalón 0, Titánico 1, Candás 0, Avilés Stadium 1, Turón 2, Coyoto 3, Andés 2, Berrón 0 y Urraca 2, Valladolid 0. Con estos resultados, líder, como les digo, un intratable Navarro con 16 puntos. Con 16 también el Avilés Stadium, con 14 el Asturias de Blimea y con 12 el Urraca. Estos equipos son los únicos que quedan invictos en esta categoría. Luego ya viene el Valladolid con 11 puntos, Coyoto con 10, también sorprendente la primera parte del primer tercio de campeonato, o es el primer cuarto de campeonato que está haciendo el Coyoto, con 9 puntos el Tineo, con 8 Titánico, Lenense y Roces, con 7 el Andés y el Berrón, con 6 el Astur y el Ribadedeva, con 5 el Candás, el Valdesoto y el Turón, y ya metidos en descenso y en problemas, sorprendentes los tres equipos de problemas, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero el Atlético Lugones, el Ribadesella y el Nalón no acaban de levantar cabeza y están ya en la zona de descenso, por lo tanto mucha preocupación en sus aficiones. Regional Preferente, jornada número 7, también todos los partidos se van a disputar la próxima semana, este próximo fin de semana, en domingo. A las 12 menos cuarto abrirá el fuego el Avilés Stadium Navarro, el partidazo de la jornada sin duda, primero contra segundo, Avilés Stadium Navarro en el Muro de Zaro, a las 12 menos cuarto. A las 12 Coyoto Lugones, Lenense Roces, 12:30 para Valladolid, Nalón, 4 de la tarde Asturias Andés, y a las 5 Tineo Urraca, Berrón Astur, Ribadesella Turón y Titánico Valdesoto, para que abroche la jornada el Ribadedeva de Candás a las 5:15 de la tarde. Vamos a repasar rápidamente también lo que aconteció en Primera Regional, en sus dos grupos. En el grupo 1 bastantes cosas que contarles, porque bueno, sigue intratable el Unión Comercial, que logra una nueva victoria, esta vez ante las Líneas del Sella por 0-2, y el Langreo-Lalia, que se sube ahí al podio de candidatos después de vencer también en su casa por 2-1 a otro que lo estaba haciendo muy bien, como es el Racing de la Guía de Pablo Busto. El Arguero, que a pesar de su derrota ante uno de los que están llamados a estar arriba, como es el Pumarín, sigue tercero con esos 12 puntos. Y también equipos al alza, el Manuel Rubio con esa goleada 4-0 al Guillén La Fuerza, el Campomanes, que vence al Beredi por 2-0 y que se coloca también en los puestos más altos de la tabla, el Celtic de Puerto, que gana a un desconocidísimo Rayo Carballín, que vuelve a caer vapuleado, y como decíamos, el San Claudio B, ¿no?, que vence en un difícil campo como es la Cueva de la Piloñesa, y que también asoma la cabeza de esas zonas más bajas de la tabla. Vamos a repasar, si les parece, todos los resultados y la clasificación de esta jornada número 6 en Primera Regional, Grupo 1. Lealtad B1, La Manjoya 1, Pumarín 1, Arguero 0, Langreo-Lalia 2, Racing de la Guía 1, Celtic de Puerto 4, Rayo Carballín 0, Real Juvencia 2, Unión Astur 1, Arenas del Sella 0, Unión Comercial 2, Campomanes 2, Beredi 0, Piloñesa 1, San Claudio B 2 y Manuel Rubio 4, Guillén La Fuerza 0. Con estos resultados, la clasificación comandada por el Unión Comercial con 15 puntos, con 13 el Langreo-Lalia, el Arguero, Racing de la Guía y el Unión Astur tienen 12, con 11 el Campomanes, con 10 Manuel Rubio, Pumarín y el Guillén La Fuerza, con 9 asoman el Celtic de Puerto, el San Claudio B y la Manjoya, con 7 la Pilo, con 6 el Juvencia,
después de su victoria, también muy importante la Juvencia, y que por cierto van a poder ver el reportaje mañana en esa victoria por 2-1 ante la Unión Astur. Se adelantó la Unión Astur y 2 testarazos de un omnipresente y capitán Otero pues dan la victoria a los de Javi Quirós. Lealtad, que como digo tiene 5 con 3 en descenso y a las arenas del Sella con 2 el Beredi, y cierra la tabla el preocupante proyecto del Rayo Carballín para esta temporada. En el grupo 2, jornada número 6, y han tenido que pasar 6 jornadas y ha tenido que llegar mi Fresneda, el equipo verde, el equipo de la Fresneda, el equipo de Vicente Alonso, para que pues el Llaranés, que era líder hasta el momento y que contaba sus partidos por victorias, no pudiera sumar de a 3, un empate a 1 en el campo del Muro de Zaro en la matinal de ayer domingo, que bueno, pues dejaba un contestón equipo de Vicente Alonso a la Fresneda, que le discutió, como digo, el dominio, incluso a veces el dominio de la pelota, incluso a veces al Llaranés, que si bien es verdad que tuvo ocasiones para haber vencido el encuentro. También destacar de esta jornada la primera victoria del Miranda por 1-2 en su destierro forzado, ¿no? Porque tienen que jugar en su campo, que es Santo Domingo, pero jugaron de visitantes esta vez ante el Bosco y vencieron por 1-2, quizá por esa condición de que ya conocen el campo, al igual que sus contendientes. El Gozón, que sigue intratable y que está en la parte más alta de la tabla, o en la parte alta de la tabla con 13 puntos. El Luarca, que no falló y que le endosa 5 goles al Podes. La victoria del Barcia en Trevías, y también pues sobre todo la del Castros, no destacamos porque el Castros tampoco había vencido, no había sumado ni siquiera tan solo un punto en esta temporada, y que le gana por 1-2 al Tapia en el campo de la Xungueira. Vamos, si les parece, a repasar todos los resultados, que son los siguientes: Gozón 3, Muros 1, Bosco 1, Miranda 2, Llaranés 1, La Fresneda 1, Narcea 3, Hispano 0, La Caridad 2, Puerto Vega 0, Real Tapia 1, Castros 2, Pegadense 5, Salas 1, Treviense 1, Barcia 2 y Luarca 5, Podes 0. Con estos resultados, líderes el Llaranés con 16 puntos, luego viene el Luarca y Gozón con 13, La Caridad con 11, con 10 Vegadense, Bosco, Narcea y Muros, con 9 La Fresneda, Puerto Vega, con 8 el Real Tapia y el Podes, con 7 el Barcia, con 6 el Treviense, con 5 el Miranda, saliendo de puestos de descenso, el Castros con 3 puntos, el Hispano con 2 y el Salas con 1, que son los que ocupan puestos de descenso en esta primera regional, en este grupo segundo. Y lo que les decía, lo que empezó, los partidos que empezaron en segunda regional son de grupo 2 y ya van por la tercera jornada, que se disputó este fin de semana pasado, con los siguientes resultados: Sotobarco 2, San Esteban 2, Racing de Provia Navia, evidentemente suspendido por esa muerte de José Roberto, del chaval juvenil del Navia, y evidentemente había que respetar el luto del Navia. Juventud Estadio 0, Lujoán 0, La Corredoria 1, Rosal 0, Marino de Cudillero 2, Cobave 0, Grisú 0, Boal 5 y San Juan de la Garisa 1, Minas Oviedo 0. Descansa en esta jornada, como decía, siempre descansar uno, el Estiagua de Asturias, y la clasificación que está comandada de momento por el Boal con 7 puntos, Racing de Provia con un partido menos, y el Marino de Cudillero y San Juan de la Garisa tienen 6 y son los puestos más altos ahora mismo de este grupo segundo, de la segunda regional. Nosotros lo vamos a dejar aquí, vamos a volver el próximo martes, que será mañana, y tendremos yo creo que un interesante programa, ¿no? Con sobre todo los goles que nos van llegando de esa tercera división, y también con el partido que nos hemos ido a grabar, que es el del Real Juvencia Unión Astur, primera regional, grupo primero. El Real Juvencia, que tan solo lleva una victoria en su casillero y que consigue la segunda ante un equipo que estaba siendo, bueno, pues hasta el momento un muy buen equipo, una muy buena revelación del campeonato, pero que, bueno, pues quizá en Trubia le faltó un poco de más empaque para lograr tener un poco más de presencia y haber hecho más daño al Real Juvencia, que, como digo, le dio la vuelta al marcador con 2 testarazos de Otero. Lo van a ver mañana todo ello en el pelotazo aquí en Asturias Televisión. Nosotros nos vemos mañana, como digo, a las 9 de la noche. Les espero. Un abrazo. No me fallen. Hasta entonces.